Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, respetado por todo el pueblo, se levantó en el Sanedrín, mandó que sacaran fuera un momento a aquellos hombres y dijo: Israelitas, piensen bien lo que van a hacer con esos hombres. No hace mucho salió un tal Teudas dándoselas de hombre importante y lo siguieron unos 400 hombres. Fue muerto y todos los que le seguían se dispersaron y todo acabó en nada. Más tarde, en los días del censo, se levantó Judas el Galileo arrastrando detrás de sí gente del pueblo. También pereció y todos los que le habían seguido se dispersaron. En este caso mi consejo es: no se metan con esos hombres y déjenlos en paz. Porque si este plan o esta obra es de los hombres, fracasará. Pero si es cosa de Dios, no lograrán destruirlos y correrán el riesgo de luchar contra Dios. Le dieron la razón y llamaron a los apóstoles, los azotaron, les prohibieron hablar en nombre de Jesús y los soltaron. Los apóstoles salieron del Sanedrín contentos de haber merecido aquel ultraje por el nombre de Jesús. Ningún día dejaban de enseñar en el templo y por las casas, anunciando el Evangelio de Jesucristo. Palabra de Dios. Salmo responsorial. Una cosa pido al Señor, habitar en su casa. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? El Señor es la defensa de mi vida. ¿Quién me hará temblar? Una cosa pido al Señor, habitar en su casa. Una cosa pido al Señor, eso buscaré, habitar en la casa del Señor por los días de mi vida, gozar de la dulzura del Señor, contemplando su templo. Una cosa pido al Señor, habitar en su casa. Espero gozar de la dicha del Señor en el país de la vida. Espera en el Señor, sé valiente, ten ánimo, espera en el Señor. Una cosa pido al Señor, habitar en su casa. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, Jesús se fue a la otra orilla del mar de Galilea, o de Tiberíades. Lo seguía mucha gente, porque habían visto los signos que hacía con los enfermos. Subió Jesús entonces a la montaña y se sentó allí con sus discípulos. Estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Jesús entonces levantó los ojos y al ver que acudía mucha gente, dice a Felipe: ¿Dónde compraremos panes para dar de comer a toda esta gente? Lo decía para ponerlo a prueba, pues bien sabía él lo que iba a hacer. Felipe le contestó: 200 denarios no bastan para que a cada uno le toque un pedazo de pan. Uno de sus discípulos, Andrés, el hermano de Simón Pedro, le dice: Aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 peces, pero ¿qué es eso para tantos? Jesús dijo: Digan a la gente que se siente. Había mucha hierba en aquel sitio. Se sentaron. Solo los hombres eran unos 5,000. Jesús tomó los panes, dijo la acción de gracias y los repartió a los que estaban sentados. Hizo lo mismo con el pescado y les dio todo lo que quisieron. Cuando se saciaron, dijo a sus discípulos: Recojan los pedazos que han sobrado, que nada se desperdicie.
los recogieron y llenaron 12 canastas con los pedazos que sobraron de los 5 panes de cebada. La gente entonces, al ver la señal milagrosa que había hecho, decía: «Este es verdaderamente el profeta que tenía que venir al mundo». Jesús, entonces, sabiendo que iban a llevárselo para proclamarlo rey, se retiró otra vez a la montaña, él solo. Palabra del Señor. Paz y bien. Hoy recordamos la memoria de Santa Catalina de Siena. Si somos lo que debemos ser, prenderemos fuego al mundo entero. La primera lectura, tras la persecución de los primeros cristianos, se nos hace ver que sobre todo acontecimiento predomina la voluntad de Dios. Porque si este plan o esta obra es de los hombres, fracasará, pero si es cosa de Dios, no lograrán destruirlo y correrán el riesgo de luchar contra Dios. Es decir, que al final, pase lo que pase, se hará la voluntad de Dios, que es el triunfo del bien sobre el mal. En otras palabras, Dios es el Señor de la historia. No son los hombres, no son las circunstancias, no es la incertidumbre, sino lo que Dios ha propuesto en su tiempo y a su manera. Esto era la fe de los cristianos, que a pesar de ser perseguidos, sabían en quién habían puesto su confianza. En el Evangelio vemos que la forma de obrar de Jesús es hacer partícipes a los hombres en su acción para la multiplicación de los panes, que era un signo para el evangelista Juan, más que un milagro, porque en el signo revela quién es Dios, no solo para admirarlo, sino para seguirlo. Dios siempre sabe darnos todo, y vemos que nos dio hasta su Hijo por amor. Y a nosotros también nos pide esta entrega generosa. 5 panes y 2 peces satisfacía muy bien la necesidad de una persona. Y Jesús pide esta ofrenda para satisfacer a más de 5.000 personas. Estamos llamados a darlo todo. Este relato también, que es prefigura de la Eucaristía, vemos que ahí Jesús también se da del todo. Pues para que nosotros hagamos lo mismo, ¿estamos dando todo o solemos reservarnos en la generosidad? Podemos tomar también la actitud de Felipe, en ponernos a calcular hasta dónde podemos dar. Pero cuando Dios está de nuestro lado, ya no podemos calcular, porque contamos con su infinito amor, con su infinita generosidad que no tiene medida. Oremos. Virgen María, ayúdame a confiar más en Dios que en mis fuerzas, y acrecienta mi fe para ser más generoso. Ofrezcamos nuestro día. Dios Padre nuestro, yo te ofrezco toda mi jornada en unión con el corazón de tu Hijo Jesucristo, que siga ofreciéndose a ti en Eucaristía para la salvación del mundo. Que el Espíritu Santo sea mi guía y mi fuerza en este día, para ser testigo de tu amor. Con María, la Madre del Señor y de la Iglesia, te pido por las intenciones del Papa. Con San José Obrero te encomiendo mi trabajo y mis actividades de hoy, para que se haga en mí tu voluntad. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ti. Cuenta con mis oraciones, que yo cuento con las tuyas, y que tengas un santo día.